¿Y puedes hacer la oración, Tali, para empezar? Dios, te damos gracias por este día, porque nos permites reunirnos, Padre, en este espacio para seguir aprendiendo sobre las mujeres que han participado en la Biblia o las imágenes de mujeres en la Biblia. Gracias por el trabajo de Tania, el ministerio de Tania, Señora, al reunirnos aquí con estos temas y al investigar y estar preparándose para poder dar estos estudios. Permite que puedan ser de bendición para las mujeres, Señor, y que pronto se conecten las que todas se van a conectar para que podamos aprovechar. Sigue bendiciendo la vida de Tania y su familia, la ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hoy nos toca este texto de Ezequiel de las hijas. El texto de Ezequiel, yo creo que antes de entrar, aunque ya Elisa se la ha de saber, sí, es un texto, eh, está en el Antiguo, es de los profetas, y creo que es importante tomar en cuenta un poco el marco histórico de este texto para entender la historia de Ezequiel 23, de estas dos hermanas. Un poco lo que dice del marco histórico es muy grande, pero nada más quiero verlo, decirles lo primero. Dice, es la predicación de Ezequiel, tiene como telón de fondo la ruina de Judá y de Jerusalén, así como la situación de los desterrados en Babilonia. La reforma del rey Josías, dice, había impuesto una radical reforma en las instituciones religiosas en Judá, pero su inesperada muerte truncó la puesta en marcha de tal proyecto. A partir de estas fechas se precipitan los acontecimientos políticos internacionales y Judá, con su capital Jerusalén, debe rendirse a las tropas de Nabucodonosor. Tras esta rendición, tiene lugar una primera deportación al tiempo que los neobabilonios colocan en el trono de Judá a Matanías, tercer hijo del rey Josías, a quien Nabucodonosor cambia el nombre por Sedecías. Entonces, tomando en cuenta un poquito este contexto, digo, es más largo, pero quería que tomáramos en cuenta esta parte, que Ezequiel está haciendo una denuncia. Hay una cuestión de si Ezequiel había sido deportado. Dice aquí el texto que el texto del libro de Ezequiel es un libro complicado de leer, sobre todo porque habla como de mucha metáfora, que es un poquito lo que vamos a ver hoy con este texto. Hace una denuncia, pero también entra la cuestión de si es deportado, si fue deportado, porque está hablando de Jerusalén y de Judea, ¿no? Entonces, ahí tiene sus dificultades y justamente con el texto de Ezequiel 23, que se llama, bueno, en esta traducción dice Historia de las dos hermanas adúlteras. Es un texto amplio, ¿no? Y justamente se los iba a leer en esta versión. Dice, el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de la misma madre. Se prostituyeron en Egipto siendo jóvenes, y allí fueron manoseadas sus pechos y acariciados sus senos de doncella. La mayor se llamaba Ahola y la menor Aholiba. Llegaron a ser mías y tuvieron hijos e hijas. Ahola era de Samaria y Aholiba de Jerusalén. Ahola se prostituyó estando bajo mi autoridad. Se prendó de los amantes que tenía cerca, los asirios, que llevaban vestidos de púrpura. Eran gobernadores y magistros, todos jóvenes apuestos, jinetes a lomo de caballo. Les concedió sus lascivos favores. Eran la flor y nata de los asirios y se contaminó con los ídolos que habían preparado. No abandonó su talante de prostituta que había arrastrado desde Egipto, donde se habían acostado con ella cuando eran joven, donde acariciaron sus senos de doncella y desahogaron con ellos su lujuria. Por eso la entregué en manos de los amantes asirios de quien se habían prendado. Ellos dejaron al descubierto su desnudez y le quitaron a sus hijos e hijas, a ella misma la mataron a espada, y así se convirtió en escarmiento de las mujeres, pues se había hecho justicia con ella. Vi todo esto, Vio todo esto su hermana Ojoliba,
pero se corrompió más que su hermana y a quien superó en pasión y en lasciva. Se prendó de sus vecinos los asirios, de sus gobernadores y magistrados, magníficamente vestidos, jinetes a lomo de caballo, todos ellos jóvenes apuestos. Me di cuenta que se había contaminado. De hecho, la conducta de ambas era la misma, pero esta superó a la otra en prostitución. Vio en la pared relieve de figuras masculinas, representaciones grabadas de los caldeos pintadas en vermellón, con las caderas ceñidas con cinturones, tocaron con turbantes sueltos por detrás. Todos tenían aspecto de oficiales. Eran imágenes de los babilónicos nativos de Caldea. Ella se prendó de lo que había visto sus ojos y envió mensajero a Caldea. Acudieron a ella los babilonios a compartir su lecho de amor. La mancillaron con su lascivia y una vez mancillada se hastió de ellos. Dejó así al descubierto sus prostituciones y su desnudez, y entonces yo me hastié de ella, como me había hastiado de su hermana, pero multiplicó sus prostituciones hasta el punto de recordar cuando siendo joven se prostituía en Egipto y se prendaba de aquellos disolutos que tenían unos miembros como los de los asnos y echaban tanto esperma como los caballos. Añorabas la lascivia de tu juventud cuando manoseaban tus pechos en Egipto y acariciaron tus senos de doncella. Por eso, Ojoliba, se dice el Señor Dios, voy a incitar contra ti a tus amantes, a esos de quienes te hastiaste y haré que te ataquen por todos los flancos. Los babilónicos y todos los caldeos de Pecor, de Zoa y de Coa, todos los asirios, aquellos jóvenes apuestos gobernadores y magistrados, capitanes y héroes, todos montados en sus caballos, te atacarán por el norte, carros de combate y carretas, y un nutrido ejército. Por todas partes te harán frente con te harán frente con paveses, escudos y yelmos. Por mi parte, les concederé las posibilidades y te juzgarán conforme a sus leyes. Descargarán mis celos contra ti y serán víctimas de su furor. Te cortarán nariz y orejas y de tu descendencia caerá en filo de espada. Se llevarán a tus hijos e hijas y tus supervivientes serán devorados por el fuego. Te quitarán la ropa y se apoderarán de tus joyas. Pondré fin a tu inmortalidad y a tus prostituciones que amenazaron en tierra de Egipto. No volverás a poner tus ojos en ellos ni te acordarás ya de Egipto. Pues esto dice el Señor, Dios, he decidido entregarte en manos de los que odias, en poder de quienes te han herido. Te tratarán con odio, te desposeerán tus bienes y te dejarán desnuda del todo. Dejarán al descubierto tu desnudez de prostituta. Tu inmortalidad y tus prostituciones te han acarreado todo esto por haberte prostituido yendo detrás de las naciones, por haberte contaminado sus ídolos, por haber seguido el camino de tu hermana, pondré tu copa en tu mano. Esto dice el Señor Dios, beberás la copa de tu hermana, la copa profunda y ancha, que servirá de risa y de burla, una copa de gran capacidad. Quedarás embriagada y afligida, copa de horror y devastación, la copa de tu hermana Samaria. La beberás hasta la última gota, consumirás incluso sus heces y te rasgarás los pechos. Yo soy quien ha hablado, oráculo del Señor. Por consiguiente, esto dice el Señor Dios. Por haberme olvidado y haberme vuelto la espalda, tendrás que cargar con tu inmortalidad y tus prostituciones. Me dijo el Señor, hijo de hombre, si quieres juzgar a Ojola y a Joliba, repróchale sus abominaciones. Han cometido adulterio, tienen su sangre en sus manos, se han prostituido con ídolos e incluso han pasado a fuego de los hijos que me has dado. Me hicieron algo más. Aquel día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados. Y tras sacrificar a sus hijos en honor de sus ídolos, entraron ese mismo día en mi santuario para profanarlo. Eso es lo que hicieron dentro de mi propia casa. Incluso enviaron mensajeros para que vinieran hombres de tierras lejanas. Y en cuanto llegaron, te levantaste, te pintaste los ojos y te enjollaste. Te recortaste
te recostaste en tu magnífico diván frente al cual estaban dispuestas una mesa, sobre las que habías puesto el incienso y los perfumes que me correspondían a mí. Ella disfrutaba con el ruido causado por la multitud de hombres despreocupados, llegados del desierto, que ponían brazaletes en las muñecas de ellas y hermosas coronas en sus cabezas. Y yo me preguntaba si aquella mujer desgastada de tanto cometer adulterios sería capaz de seguir con sus fornicaciones. Acudían a ella como quien acude donde una prostituta. Eso es lo que hacían cuando visitaban la depravada Ahola y Aholiba. Pero otros hombres justicieros les aplicaron el castigo reservado a las adúlteras y homicidas, pues son realmente adúlteras y sus manos están manchadas de sangre. Esto dice el Señor, que las ataque un ejército y se someta al terror y al saqueo. Las apedrarán y las destrozarán con sus espadas, matarán a sus hijos e hijas e incendiarán sus viviendas. Pondré fin en el país a la inmortalidad, y esto servirá de aviso a todas las mujeres para que no cometan adulterio como tú has hecho. Se os hará responsables de vuestra inmoralidad, cargaréis con los pecados cometidos con vuestros ídolos y reconocéis que yo soy el Señor Dios. Es un texto fuerte y tiene dos cosas. Uno, habla mucho de estas dos hermanas que se dedican a la prostitución. Se dice, así vamos a decir, se dice que es una metáfora para hablar sobre todo de Jerusalén y... si va a abrir el archivo. De Jerusalén y Judá, ¿no? Que para Ezequiel sería un poco la cuestión de los países, el Israel del norte, que son los enemigos, ¿no? Entonces, lo que habla o lo que usa para hablar de este pasaje, habla de esta forma en que se conquistaban las tierras, ¿no? Desde una cuestión metafórica, ¿no? Ahorita vamos a hablar desde la cuestión de la mujer, pero desde la cuestión metafórica, o sea, utilizan a Jola y a Joliba como esta representación de Jerusalén y Judea, el Israel del norte, al que Ezequiel considera que es apóstata, ¿no? Que es el reino del norte. Ya saben que el reino del norte y el reino del sur no se llevaban, ¿no? Un poco lo que hace Ezequiel es desalentar al pueblo a viajar a Jerusalén para adorar, al establecer dos santuarios alternativos, ¿no? Un poco sugiere que Aloha, dice, el nombre de Aloha sugiere que estos centros religiosos no tienen autorización divina, sino que surgen de la iniciativa del pueblo. Este nombre contrasta con Ojoliba, ¿no? Porque además, Ojola significa tienda, nada más su tienda. Ojoliba significa mi tienda está en ella. Sería más o menos la traducción más acertada. Entonces, habla como esta cuestión de lo femenino para hablar de lo pecado. Y aquí viene la parte que no nos va a gustar, ¿no? Esta parte de la representación, ¿no? De los reinos del norte y del sur, y esta figura que marca Ezequiel utilizando la figura femenina como las figuras, como esta parte del adulterio. No, es muy marcado el texto, desde el marcar la prostitución, que se podría entender que es la prostitución a los ídolos, porque ha sido Jerusalén devastada, hay otros, no es el gobierno de Israel el que está, sino los babilónicos, ¿no? Más o menos nos ubican por ahí en el texto. Y la forma en que habla de ellas y cómo las van a destruir y cómo les van a quitar todo y cómo las van a desnudar, tiene este sentido de metáfora como un poco como lo hace el texto de Josué, ¿no? Cuando se habla de que, se me olvidó el nombre de la ciudad, la primera ciudad, Jericó, que van nombran la ciudad de Jericó como una ciudad que van a conquistar, y que sabemos que en el antiguo Medio Oriente la forma de conquistar de un pueblo, ¿no? Este ejército que abarca la ciudad es sobre todo con las mujeres y niños,
hay mucha violencia, ¿no? Está la cuestión de la violación, está la cuestión de asesinato. A los líderes o a los que tienen buena posición se los llevan a otro espacio, ¿no? Los sacan de su territorio, se instalan ahí el pueblo, el que llega a gobernar, ¿no? Y sobre todo quienes en la guerra, ¿no? Son los principales fuentes que sufren una violencia mucho más fuerte, son las mujeres, ¿no? Y los niños. Entonces, bajo esta metáfora que plantea Ezequiel con Aloha y Alojiva, pues nos presentan, y sobre todo ahí es donde digo que uno va a chocar con esta imagen porque es por qué tienen que utilizar las figuras femeninas, ¿no? Y sobre todo de estas dos hermanas, por qué era tan necesario presentar, ¿no? Que son las mujeres como las que llevan, las que causan adulterio. Y entonces, un poquito lo que hace es que dice que el antiguo Cercano Oriente siempre utiliza la figura de la mujer para referirse a ciudades, ¿no? En este sentido, en la metáfora, ¿no? La personificación de las ciudades y de las naciones siempre dice son mujeres. En Ezequiel, pues utiliza a dos hermanas que se dice que son de la misma madre, ¿no? Y dice, mientras que también se desarrolla una metáfora matrimonial para describir la historia de la relación de Yahvé y el pueblo de Yahvé. Entonces, el texto es aquí, en eso tiene su dificultad, ¿no? Porque lo podemos ver desde la parte metafórica, pero no todo puede ser leído metafóricamente, porque está hablando también de este sentido de Yahvé y su pueblo, y esta infidelidad, y este adulterio, y este castigo que se da, ¿no? Aunque dice se desconoce los orígenes de esta convención, o sea, de hablar de las ciudades de las ciudades como mujeres, lo más probable es que se deba a la identificación de una ciudad con una diosa patrona. Por eso hay esta referencia, dice que podría ser, ¿no? Que hay una diosa que era a menudo la consorte de los dioses masculinos, ya estuvimos viendo las diosas en los estudios anteriores, dice, y está asociada con los templos construidos a estos dioses. La imagen de Yahvé como un dios varón casado con ciudades femeninas en Ezequiel podría estar relacionada con las antiguas tradiciones del Cercano Oriente de un dios varón casado con una diosa consorte o con una ciudad que contiene su templo. Dice, además de describir el pacto entre Dios y el pueblo de Dios como un matrimonio, también es frecuente las violaciones de este pacto como adulterio en común, tanto en el Pentateuco como en los profetas. Y eso lo vemos en la historia de Israel, en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que pasa en Ezequiel es que habla que en Ezequiel se desarrolla esta metáfora con una longitud inusual y detalles gráficos que no se manejan en Ezequiel 16, donde más o menos también hay esta historia. Dice, los ideales culturales sobre el comportamiento de las mujeres y los castigos prescritos para las mujeres adúlteras proporcionan una base para esta historia, ¿no? La metáfora de Ezequiel, dice, es histórica solo en el sentido más amplio. Representa la degeneración tanto de Israel como de Judá, comenzando en Egipto cuando los pactos con Yahvé eran nuevos o todavía se estaban estableciendo. Para el reino del norte, o Ajola, esta conducta continuó con los asirios hasta que los destruyeron. Y en el reino de Sur, o Ojoliba, ¿no? Fue infiel con los asirios, aldeanos babilónicos y por segunda vez con los egipcios. En este texto, la infidelidad sexual de la mujer representa dos tipos distintos de comportamiento. El primero dice, estas naciones están acusadas de adorar a otros dioses, que lo dice un poco al principio del texto. Y en el segundo, se les condena por establecer alianzas políticas y militares con naciones extranjeras. Ambos tipos de conducta violan la exclusividad de la relación del pacto, el pueblo de Dios con su pueblo. Las consecuencias de esto, y que ya sabemos porque nos los presenta también en el Nuevo Testamento, las consecuencias de las penas de estos textos, dice, son problemáticos porque surgen al menos en parte de castigos tales como la lapidación, el despojo y la mutilación prescrita en otros lugares de la Biblia o en los antiguos códigos de la ley del Cercano Oriente.
para las personas atrapadas en adulterio. El adulterio es una ofensa grave tanto para mujeres como para los hombres en el antiguo Israel. Fechando antes del reino dividido de Israel y Judá, ¿no? Dice, la sexualidad de una mujer de Omán estaba estrictamente controlada, primero por su padre y luego por su marido. El mantenimiento de la virginidad, ¿no? Antes del matrimonio y la fidelidad a un cónyuge después del matrimonio sirven para garantizar la paternidad de un hijo y por lo tanto garantizar las líneas de sucesión adecuada. El adulterio tenía repercusiones en la estructura de la familia y de la comunidad, pues amenazaba el sistema social y económico. En el antiguo Israel, las ejecuciones se consideraban un castigo adecuado para los adúlteros, tanto para mujeres como para hombres. Que lo interesante aquí es que siempre vamos a encontrar, cuando se habla de adúlteras, parece que la figura masculina que estaba implicada en este adulterio no es castigada, ¿no? Si nos recordamos en el texto de Juan, ¿no? Cuando iban a lapidar a esta mujer, ¿dónde está con quien encontraron a esta mujer? Cuando vemos estos textos, aunque según las leyes deberían de castigar al hombre y a las mujeres por igual, siempre parece que el castigo es mucho más, pareciera que el castigo es para la mujer y no para el hombre. Cuestiones de feminismo, voy a decir, donde siempre le echan la culpa a las mujeres, como que ellas son las, además de que son las que incitan, también son las que pecan, ¿no? Y el pobre hombre, pobrecito, no hizo nada. Y entonces, después de este pausa feminista, ¿no? Los castigos descritos en Ezequiel 23, dice, van mucho más allá de los textos legales que determinaron las consecuencias del adulterio. Dice, por ejemplo, dice, los antiguos amantes de la mujer a menudo sirven de ejecutores, así lo plantea el texto, como se los leí, ¿no? Dice, pondré contra ti a tus amantes y menciona a todos y ellos van a ser los que van a ejecutarte a ti. Ningún código de la ley hace tal disposición. Dice, de hecho, según la ley bíblica, el hombre que comete adulterio también es responsable. Y esto está en los textos de Deuteronomio capítulo 22, versículo 22 al 27, Ezequiel capítulo 16, versículo 37, capítulo 37, versículos del 16, también el versículo del 39 al 41. Del capítulo 23 de Ezequiel, pues está del 9 al 10, del 22 al 26 y del 28 al 30. ¿No? Dice además, estos textos describen actos como el incendio de viviendas, la captura o el asesinato de niños, el robo de botín y la violación. Esta violencia extrema, que parece más a la destrucción de una ciudad por invasores extranjeros, en efecto, dice, dado que la metáfora utiliza a las mujeres para representar ciudades y que tanto Samaria como Jerusalén fueron destruidas militarmente, tiene sentido concluir que esta metáfora se desliza entre describir el castigo de un adúltero y el saqueo de una ciudad. Sin embargo, la violencia representada contra estas mujeres figurativas no puede descartarse fácilmente como una mera metáfora, que es aquí donde les digo, ¿no? Ni debe explicarse diciendo que la metáfora se desliza. Dice, sin duda, durante la guerra, tanto las mujeres como los hombres sufrieron las pérdidas de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la ejecución brutal o la captura y la esclavitud. Sin embargo, a menudo se busca a las mujeres como botín para servir como esclavas o esposa de los conquistadores y eran especialmente vulnerables a la violencia sexual. Las mujeres también fueron violadas en las zonas de guerra a medida que las ciudades fueron capturadas. Por lo tanto, aunque las secuencias de juramento pueden referirse más directamente a la destrucción de ciudades a manos de un enemigo, la violación en banda de estas mujeres figurativas por sus antiguos amantes también debe interpretarse como una expresión de la realidad sexualmente violenta a la que se enfrentan las mujeres en tiempos de guerra. Además, parece que no acabamos. La violencia de este texto, dice, sirve de advertencia tanto a otras ciudades como a las mujeres. Se dice que circulan historias sobre el final violento de Ahola, entre otras mujeres, y la violencia infligida tanto a Ahola como a Aholiba funcionan para prohibir a otras mujeres una conducta similar.
Aunque es una advertencia directa a otras ciudades y pueblos que podrían elegir asumir este Dios y violar las normas de relación definidas en el pacto, no debe pasarse por alto las implicaciones para las lectoras. Estas representaciones de la violencia sexual contra las mujeres, consideradas como castigo por conductas sexuales fuera de las normas sociales, pretende coaccionar a las mujeres en roles idealizados y comportamientos particulares, por lo tanto, mantener estructuras sociales establecidas que subordinan la sexualidad de la mujer a la del hombre. En el caso de Ojoliva, no hay mucho texto, nada más dice que, bueno, se habla de, el significado es la tienda, mi tienda está en ella, dice, y la tienda representa la presencia de Dios entre el pueblo y ella, y Olijiva representa a Jerusalén. Esta referencia, dice, es probablemente el templo. Ojoliva, dice, juntos simbolizan el santuario del norte ilegítimo, según las estrictas religiones de Yahvé, en Samaria y el verdadero templo apóstata de Yahvé en Jerusalén y por extensión a las ciudades de Samaria y Jerusalén. Se discute junto a la entrada sobre este emparejamiento que abre una condición, como una condición de Ajola, ¿no? Pareciera, no podíamos, iba a hablar solamente de Ajola, pero me di cuenta que no podemos hablar de una si no hablamos de la otra. Y se me hace interesante porque esta parte de que la virginidad se ha planteado solo para las mujeres y que lo vemos desde el Antiguo Testamento en este sentido de asegurar que el hijo, ¿no? Fuera realmente de este matrimonio, nada más le pide la virginidad y el cuidado y todo a la mujer. Los hombres pues, se podían ir a prostíbulos y tener hijos no reconocidos. Pero es interesante cómo se sigue en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, se maneja. Y lo que a mí me preocupa es que este texto se utilice para predicar de tal forma que se quiera justificar la violencia a las mujeres, ¿no? En este entorno, ¿no? En este entorno de si una mujer es descubierta adúltera, podemos violarla, golpearla, ¿no? O sea, como que me hizo mucho clic de pronto a la situación en que vivimos en América Latina, en la violencia hacia las mujeres, que muchas veces está arraigada en el texto bíblico y en esta mala interpretación, ¿no? Les digo, el texto se puede leer desde lo metafórico, que se tendría que ser la forma de hablarlo, pero aún así el utilizar la figura de la mujer como la que es adúltera pareciera que no se aleja mucho del pensamiento de la sociedad en las que vivimos, ¿no? Sobre todo. Tengo agruras, perdón. Y tengo alergia. Y y no sé, se me hizo este texto bastante fuerte, sobre todo importante leerlo y tratar de poder explicar que no es así la relación hacia las mujeres, ¿no? Que no es la violencia parte del mensaje de Dios, eso lo sabemos, ¿no? Pero también qué difícil es cuando se interpreta en este sentido, ¿no? Para justificar la violencia, ¿no? Que se vivía en el Medio Oriente y que entendemos que el libro de los profetas en el Antiguo Testamento, viven una situación de violencia, ¿no? Pero cómo la figura de la mujer es utilizada como esta forma de hablar. Es sorprendente, ¿no? Y sobre todo les digo, si lo leemos literal, hijos, ¿cuántas cuántas veces en la sociedad se sigue manejando que esta imagen de la mujer puede ser violentada, ¿no? En este sentido, ¿no? Y hasta pueden agarrar el texto y decir, lo dice Ezequiel, entonces está permitido. Preguntas, dudas, quejas, ¿qué piensan de este texto? Como dices, si le quitamos lo alegórico y lo vemos desde el cuerpo, desde la posición de la mujer, desde las relaciones de las estructuras tanto religiosas, políticas,
decías tú, ¿no? Las mujeres en tiempo de guerra. Híjole, y no me imagino, ¿no? Lo que están pasando ahorita en Medio Oriente, Ucrania, Rusia, inclusive América Latina, cuántas mujeres, ¿no? Que tienen que luchar por su vida, por su familia, por su hijo, su hija o sus padres, y luchar hasta por defender su propio cuerpo, ¿no? No hay un respeto ni en nada, y parece ser que en el momento de ser violadas es la manera de imponer, ¿no? Más causa dolor a toda la familia, la vergüenza, a la comunidad, a la misma persona, desarraiga su identidad, desarraiga su ser, ¿no? Y es una forma de violar también pues sus creencias, sus fortalezas. Y creo que, bueno, quien hemos trabajado con mujeres o somos sobrevivientes de abuso, podemos decir que es una forma de quitar toda dignidad humana y colectiva también, ¿no? Y nosotros como pueblos originarios, nuestra historia está plagada de eso, ¿no? O sea, historias como la Malinche, inclusive la misma Pocahontas, ¿no? Que hasta lo usamos como, malinchista, ¿no? Prefieres cómo a veces ellas tendrían que, yo me las imagino porque inicia el texto diciendo que eran dos hermanas, hijas de una sola madre, y desde ser doncellas, estábamos hablando si eso es así, pues sus senos virginales, pues 12, 13 años de edad, cuando apenas están creciendo, entonces ellas no decidieron prostituirse, ¿no? Como el texto lo va describiendo, sino ver en cómo funciona eso, ¿no? Y pensaba también en las mujeres que son robadas para trata, ¿no? Llega un momento donde tienen que entrarle al juego y usarlo para sobrevivir, para sobrevivir. Y digo, Ezequiel lo escribió tal vez sí con una metáfora, una alegoría, la infidelidad, ¿no? Y se usó pero si lo contextualizamos, es un texto que tiene mucho que decir, mucho de qué hablar y mucho que explicar. Hoy veía una noticia en el Google que decía en Oaxaca, para comprar a una niña solo cuesta 8,000 pesos y una cabra, un becerro o 2 cajas de cerveza, ¿no? Y yo me quedaba pensando, hijos, o sea, o sea, me impresiona cómo pones el valor, ¿no? Al cuerpo de una mujer. Nadie habla de cuánto cuesta un hombre, porque no te los venden, ¿no? En este sentido. Pero sí, o sea, como que me deja pensando en este sentido de cómo por ahí veía, esta semana también veía un video de decía, ¿por qué los hombres les tienen miedo a las mujeres y de tal forma que manejan esta imagen de que las mujeres son débiles o que las mujeres tienen que ser sometidas, ¿no? Y esta idea de la virginidad, porque necesitamos asegurar que el hijo que tú tengas sea es como, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez le pregunté a un profesor, o sea, ¿en qué momento surge la cuestión de la virginidad? Porque leyendo un poco las leyes cananeas o las leyes de Hammurabi, que son más antiguas, no se habla de virginidad. La virginidad se le pide a las mujeres que se van a casar con sacerdotes. No he encontrado, no me he puesto a investigar por qué nada más los sacerdotes tienen que ser con mujeres vírgenes, pero el resto del pueblo de Israel no era necesario. Pero vemos aquí que en Ezequiel parece como algo, un punto que no puede ser movible, ¿no? La virginidad como un punto central, ¿no? Y la cuestión de la sexualidad, ¿no? ¿Cómo es tan condenada la sexualidad aún en el siglo XXI? ¿No? Toda esta lucha porque las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo, parece que aunque hay leyes en la práctica social,
no existen, ¿no? O sea, vivimos como en mundos paralelos en este sentido. Y Ezequiel, o sea, ahora leyéndolo y analizándolo, pues nos damos cuenta de que aunque es un texto en el Antiguo Testamento, es un texto que si lo leemos así, parece muy actual, ¿no? Muy del siglo XXI y muy de lo que tenemos que analizar que está mal. No en el sentido de como habla Ezequiel de esta cuestión violenta, pero sí en el decir, hijos, o sea, es que no es por ahí, ¿no? Nomás que no lo entendimos. Y hoy no entró Bárbara, pero me acordaría de Bárbara que dice, es que siempre hay que ver hacia el Nuevo Testamento y hacia lo que enseñó Jesús, ¿no? Y me acuerdo mucho de la historia de la mujer que iba a ser apedreada en Juan, ¿no? Cuando Jesús dice, pues que tire la piedra el primero que ha pecado, ¿no? Y en Ezequiel parece que los mismos hombres que son los que han pecado son los que tienen que juzgar a esta mujer. Un poco como lo que pasa en el texto de Juan, ¿no? Con esta mujer que iba a ser lapidada. Es un texto fuerte, ¿no? Y es como de esos textos que uno dice, hijos, ¿no? Es complicado eh, que se pudiera leer o se pudiera predicar en las iglesias en este sentido, pero creo que sí estaría bueno como un texto para gritarlo en una marcha feminista y decir, así no se pueden utilizar los cuerpos de las mujeres. En eso pensaba. A mí me preocupa un texto así en manos y de fundamentalistas de cualquier tipo, de cualquier religión, de donde sea que se adhieran. Me asusta mucho. Creo que no, yo no, bueno, yo sé que leí los profetas hace tiempo, pero la verdad me cuestan trabajo y me los paso. Entonces, no recuerdo haberlo entendido así o haber leído esto, no, la verdad no me acuerdo. Pero en la forma en que lo veo ahora, solo veo como la, la escuelita donde aprendieron a hacer las cosas que hacen ahora muchos años. Porque hay o grupos étnicos o religiosos o fundamentalistas, lo que quieras, tanto protestantes actualmente como musulmanes actualmente, como hindúes actualmente, ¿no? O sea, es decir, no tiene que ver con la religión en sí, pero está lo mismo que hacen a las mujeres actualmente. ¿No? Esta mujer, Soraya, que la pedrearon en Irán por la de ella, reciente, de los 1980 por ahí, lo sucede. Sucede también el hecho de esta otra mujer que le cortaron la nariz y se la reconstruyen en algún lugar en Europa reciente. Sucede que cortan las orejas, sucede, ¿no? Y aquí viene, ¿no? Es decir, ¿dónde lo vimos? ¿Dónde lo escuchamos? Y otro, por otro lado, también un poco lo que decíamos, bueno, o no sé si hablamos si lo hablamos aquí, pero independientemente de si es algo algórico, ¿de dónde sacas la imagen? Tú lo estás escribiendo en tu época, estás escribiendo lo que conoces, lo que ves, lo que escuchas, lo que tienes alrededor, los usos y costumbres, la cultura, el sistema de leyes, las leyes. Es decir, no estás escribiendo nada, no estás escribiendo ciencia ficción. Ya la ciencia ficción está conectada a algo que uno tiene, ¿no? Es decir, estás escribiendo lo que estás viviendo y lo que estás viendo. Entonces, sí, no, me asusta. Básicamente me quedo con eso. Me da miedo. Vamos a decir como que es un texto que habría que quitar, pero no sé si habría que quitar. Es que, hijos, yo lo que pienso es que a veces tomamos muy a la ligera el trabajo pastoral, en lo que decías de que llegue a manos de un fundamentalista, ¿no? Tomamos muy a la ligera la importancia de que como pastores o líderes en una iglesia sepamos interpretar o sepamos distinguir esta parte de lo literal o no.
tristemente tenemos corrientes dentro de todas las denominaciones y religiones muy fundamentalistas, ¿no? Donde se justifica la violencia bajo este texto sin analizar cuál es el fondo, cuál es el contexto. Entonces, a mí, aunque me espanta mucho esta parte de que haya pastores que no estudian, ¿no? Eh, y cómo manejan a la iglesia. Hoy platicaba yo con una compañera en la universidad y me estaba hablando algo de un novio que tenía que era testigo, ¿no? Pero le decía, es que es triste cómo en las iglesias, o sea, cómo en las iglesias a los miembros les gusta ir a las iglesias donde te dicen cómo debes de vestirte, caminar, cantar, qué puedes comer. O sea, cuando le digo, hay iglesias donde hablamos de libertad, de puedes decidir, donde la responsabilidad social es otra, y la gente no quiere ir a esas iglesias, o sea, quiere ir a las iglesias donde es las estrictas leyes, ¿no? Y que te digan qué es pecado y qué no es pecado. Y cuando todo es pecado es mucho mejor. Y cuando sales de la iglesia el domingo y le tienes miedo a Dios porque si salgo y peco ya me castigo, o sea, ya pierdo mi salvación y todo esto. Le digo, el ser humano busca esta certeza y lo triste es que lo busquen certezas que no son, ¿no? Esta forma en que nos han educado desde el kinder, primaria, ¿no? Obedece porque tienes que obedecer, ¿no? Lo seguimos replicando de adultos, ¿no? Y parece que no entendemos que no irá por ahí el asunto, ¿no? Sino el Jesús, ya yéndonos al Nuevo Testamento, el Jesús nos viene a decir, o sea, sí están las leyes, pero no están por encima del ser humano y no están por encima tampoco de las mujeres, ¿no? O sea, tiene que haber una parte en donde tú digas, no está bien, ¿no? Sobre todo cuando vemos que atenta contra la vida, contra la integridad, contra, ¿no? Y la parte de las mujeres, yo sigo como sobre todo por el curso de historia del feminismo, pero también estoy tomando una clase humanística, estamos viendo la cuestión y Dios nació mujer. Y es interesante cómo, o sea, desde la prehistoria, ¿no? La figura de la mujer pareciera que hay que someterla porque entras en conflicto con la versión de los hombres, aunque esto entra más dentro de un tiempo más, no tanto prehistórico, sino más adelante, en donde queremos interpretar, ¿no? Es que el hombre es el fuerte y y viéndolo desde la figura de la mujer, ¿no? Lo impresionante que es poder dar a luz y decía un texto, me acuerdo, que lo que más espantaba en la prehistoria, ¿no? Y el por qué la figura de la mujer es tan importante es que las mujeres sangramos y no nos morimos, ¿no? Y que los hombres sangran y se morían. Entonces, para el Homo sapien era como, ¿cómo es que, no? Y esta parte se manejaba, y lástima que no está Nubia, que maneja este tema más, pero esta parte de que se pensaba, ¿no? El Dios nació mujer porque se veía a la mujer en este sentido de dar vida, ¿no? De sangrar y no morir en esta cercanía más fuerte hacia una deidad, ¿no? Y no tenía que ser sometida, era respetada. En algún momento de la historia, pues dijeron, no, pues no, nos da tanto miedo que pues hay que someterla porque puede superarnos. Y pareciera que el sistema patriarcal en que vivimos eh, sigue manejando esta idea, ¿no? Cuando lo ideal es que, pues no es que uno sea mayor que el otro, sino es una cuestión de trabajar en equipo en que cada uno fomenta el mismo. Pero bueno, ya me fui de Ezequiel 23. No lo tacharía, pero sí es un texto que dije, eso es para leerlo en una marcha feminista. Este, más que en un culto. Y aquí creo que también cabe resaltar la imagen de Jesús en relación a la mujer que le llevan acusada de adulterio, ¿no? O sea, creo que la forma de sanar, no sé si se puede decir así este texto, es cómo Jesús lo trata, ¿no? O sea, yo siempre digo que el misterio pascual es quien interpreta toda la escritura. Y yo decía, cómo Jesús interpreta esto mismo desde la acción precisa con una mujer, ¿no?
¿Y dónde están los que te culpan? O sea, ¿quiénes más iban a sumar a esta violencia, no? ¿Quién más? Y usan la ley de Moisés, dice que debe, ¿no? O sea, o sea, toda la violencia estructural que hay dentro de ese texto, y Jesús sabiamente le dice, bueno, pues el que esté libre de pecado, pues empiécele, ¿no? Total, aquí nos matamos todos, pero pues que alguien le empiece, a ver quién. Y creo que desde ahí la palabra cuando se estudia debe ser sanadora de relaciones. Entonces, creo que desde ahí se pudiera, no sé, estoy pensando en un estudio bíblico del profeta Ezequiel, que me toque este texto. No, yo me acuerdo que tomamos un curso, no me acuerdo ni quién nos los dio, del libro de Jueces, ¿no? Cómo se va destruyendo la imagen de mujer, ¿no? Que empieza con Débora, acá toda una líder, hasta la mujer del levita prostituida, violada, despedazada, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hay que hacer la inversa con este texto, ¿qué le ponemos para que haga contrapeso a la misma escritura, ¿no? Para estos mismos fundamentalistas que si no se los pones con la misma Biblia no lo van a entender, ¿no? Entonces creo que ahí la relación de Jesús con esta mujer es Jesús quien hace la crítica de esto mismo, creo yo. Sí, yo creo que, y si nos fuéramos al texto de Jesús con la mujer adúltera, a mí siempre me impresiona porque es enfrentarnos, o sea, Jesús lo que hace es enfrentarnos con nuestra realidad, ¿no? O sea, sí es muy fácil juzgar al otro y se nos olvida vernos a nosotros, ¿no? Y eso es como algo que a mí me queda muy presente en mi diario vivir, ¿no? Que es, pues sí podría juzgar al otro, pero hijos, o sea, pues no soy perfecta, ¿no? O sea, también, ¿cómo me atrevo, ¿no? A juzgar y a criticar al otro, ¿no? Y a querer apedrear al otro o a la otra, ¿no? En este sentido, pues sí, yo sé de qué pie cojeo, porque todos sabemos de qué pie cojeamos. Nadie es perfecto, ¿no? Nadie camina derecho, podríamos decir, ¿no? En este sentido. Y sí, es un tema interesante, ¿no? El texto de Ezequiel de estas hermanitas. Siempre me va a quedar como el por qué siempre se utiliza la mujer, el cuerpo de la mujer como este sentido de lo malo, ¿no? De lo que está mal, es culpa de la mujer. A ver, que hubieran utilizado el cuerpo de los hombres. Ahí tal vez habría que cambiarlo y poner que son dos hermanos que se prostituían y Dios en una versión femenina, ¿no? A ver cómo lo interpretan. Pero como siempre tenemos esta idea del Dios masculino, ¿no? Del Dios Padre, nos cuesta, ¿no? Esta parte porque hasta nos damos cuenta si lo maneja el texto en este sentido. Bueno, si no hay dudas, quejas, preguntas, nos vemos el próximo lunes con las hijas. Vamos a ver primero a las del Antiguo Testamento y luego vemos a las de Sion. ¿Te parece, Tali? Para ir desde antes y después adelante con el nuevo. Entonces, la próxima semana vemos a las hijas en el Antiguo Testamento y todas las definiciones de hijas que hay, que son bastantes en ese sentido. ¿Va? Se cuidan mucho, se portan bien. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, bye. Chao. Bonita noche, bye. Hasta luego, Sara.